Karen. Gracias, Hugo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Alejandro, buen día. ¿Cuántos somos? 8. Bueno, como habíamos dicho, hoy era clase de consultas, ¿no? Para empezar, ¿tienen algunas dudas en particular? ¿Algunas consultas que quieran hacer? ¿Estuvieron trabajando? ¿Leyendo? ¿Intentando? No haciendo. Yo de mi parte bastante atrasado estoy, lamentablemente. Falta una semana, ¿eh? Una. Sí. ¿Querés que hagamos como dijimos, Hugo? Sí. Les planteo lo siguiente, y esto les va a venir bien Empiezo a grabar. Ah, sí, gracias. Les propongo lo siguiente, les voy a presentar 3 problemas que son de cierto nivel de parcial. Les doy 15 minutos para que lo piensen y planteen. No quiero que lo hagan con números, simplemente el planteo, que me digan, después de pensar lo que harían. Lo charlamos y les muestro la solución. Pero no antes que me digan cómo lo harían. Perfecto. Bueno, les muestro. Preferiría si todos pueden utilizar, los que tengan, micrófono. Si no tienen micrófono, bueno, mala suerte. Ahí tienen el primer problema. ¿Se ve bien? Sí. ¿Lo ven? Sí, se ve. Fíjense que es un problema medianamente simple. Lo que pide es el coeficiente de rozamiento en este piso contra el cilindro para que este sistema haga que ruede sin resbalar y despreciando los efectos de la polea. Supongamos que la polea es ideal.
¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, son y 36 y 50, más o menos, o si tienen antes alguna respuesta, libremente vayan diciendo qué harían. Ok, perfecto. Ahí se los dejo para que lo lean, que lo miren. Los datos son los que están en el dibujo, ¿no? Están en el dibujo, no sé si se ven bien o hablando del dibujo. No, no, está bien. Va, yo veo bien. Ah, se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué, qué pregunta deberían hacer ustedes acá del enunciado? Pregunta obligatoria del enunciado. ¿Cómo, perdón? ¿Qué pregunta obligatoria deberían hacer ustedes acá del enunciado? A ver. No cambia la manera de resolverlo, pero cambia el resultado. Eh, a ver. Si el cilindro es... Ah, si es macizo, si es hueco. Claro, exactamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que cambia si es macizo o es hueco? Sí, supónganlo macizo, de última lo que va a cambiar, ya saben lo que va a cambiar, ¿no? No quiero ni dar información para que lo piensen, pero saben lo que cambia si es cilindro o es hueco, ¿no? Si el cilindro es hueco o es macizo. Nosotros por costumbre describimos cilindro cuando es macizo y cuando es hueco lo aclaramos, ¿no? Pero esa es una pregunta válida en un examen. Macizo era Como 2 ve, kilos, ¿no? ¿perdón? Macizo Era 2 kilos la masa al radio al cuadrado, o era un medio. Un medio. medio. Miren que acá resalté algo que no debería haberlo resaltado, pero bueno, que es información, ¿eh? Y con una consulta, ¿y la soga cómo estaría unida al cilindro? Suponete que está arrollada, no importa. ¿Arrollada? Ah, listo, listo. Está tirando del cilindro de su periferia. Sí, 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 está bien. Es obvio, la soga es inextensible, de masa despreciable, eso es lo de siempre. Yo no veo si alguno hace alguna pregunta. ¿Estás en el autódromo, Hugo? Sí, ¿viste? Avenida Avellaneda. ¿Vos hizo la Avellaneda? Avellaneda. Ah.
¿Alguna noticia de la Facu? No, ¿no? No, Eso que dijiste vos de que quieres se van a anotar para ir es para febrero, ¿no? sí, lo que pasa es que no tengo la fecha de febrero todavía. Ah. Y dijo Luis que estaban haciendo ya el pozo para ahí enfrente. Sí, ya No, empecé a trabajar. qué bien, eso es buena noticia. No son solamente aulas. ¿Son solamente, dijiste? Sí, sí, ¿No va a haber laboratorios ahí? ¿Me dijeron? no sé. Por ahora son aulas, 10 aulas. Que están preparándose para ir en marzo a dar clase presencial, supongo. No, ni idea. No. Tampoco saben cuándo van a terminar. ¿No? Sí, no creo que lo hagan en 4 meses, no. Pero bueno. ¿Vos tiraste la piola a ver si se puede ampliar el laboratorio ahí abajo como habíamos charlado? No, todo eso no. Está todo parado, todas esas cosas. No Mm. les interesa. Bueno, ¿lo pensaron? No quiero que hagan cuentas, quiero que me digan el planteo que harían, Ya no estoy charlándolo. planteando, más o menos. ¿Tenés algo? Ya no estoy en eso, estoy en eso. Ah, estás en eso. Sí. ¿Algún otro que no sea Alejandro tiene algo pensado? ¿Joaquín? Sí, pero no sé si también. ¿No qué? No te escuché. Sí, pero no sé si está bien. Bueno, obvio. Pero tenés ¿para dónde irías apuntando? Sí, tengo una idea. Bien. ¿Pablo? ¿Franco? ¿Daniel? ¿Pablo, ninguna duda? No hablo si tenés dudas, digo si tenés un planteo cómo desarrollar este problema. ¿Karen? ¿Ignacio? Yo le estaba hablando recién, perdón, a Pablo, ¿no? Y a Sebastián. Bueno, Alejandro o Joaquín, ¿alguno se anima a contarme qué haría? Bueno, principalmente tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Bien, Arrancar por eso. sí. Imagínate que haces el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Sí, habría que ser del cilindro, de la polea y del... No, la polea no porque dice que es ¿No? ideal. No. Así que no tiene masa, imagínate que Ah, despreciala. está bien. Ah, está bien. O sea, tenés 2 cuerpos importantes ahí. Bien, haces el diagrama de cuerpo libre. Después, ¿qué ecuaciones planteás? Eh, Empecemos por el cilindro. ¿Qué le planteas al cilindro? y el cilindro La sumatoria de todos los momentos. No te se escuché, podría disculpas. Repetí lo que dijiste, no sé quién fue. La sumatoria de los momentos Bien, ¿respecto de dónde? del cilindro. Sí, ¿respecto de qué punto del cilindro?
Centro de masa. Podría ser. Pero mirá lo que te dice acá. ¿Qué pasa si rueda sin resbalar? ¿Qué pasa en el punto de contacto entre el piso y el cilindro? Se vuelve cero. ¿Y cómo se llama ese punto? El CIR. El CIR. Entonces uno puede tomar momento respecto de un punto que no tiene velocidad, que sería el CIR. Acá se te plantean, bueno, sigamos, no, después sigo hablando. Bueno, uno puede tomarlo de respecto del centro de masa o respecto del CIR, en este caso que es válido. Y hace sumatoria de momentos igualado a qué. ¿Y quién hace momentos? Perdón. ¿Y quién hace momentos en cada caso? Si lo tomamos desde el CIR sería la tensión, ¿no? ¿La tensión? Sí. ¿Alguien más? El peso en X. El peso en X, muy bien. ¿Alguien más? Eh, Hay rozamiento. sí, pero el rozamiento ahí, si lo tomamos desde el CIR, ¿no se anula? Muy bien, muy bien. Fantástico. Entonces Por eso no tomarían... nos convendría tomar desde el centro de masa para ver si lo podemos despejar de ahí o no. Yo no lo hice así, pero se puede hacer así. Ajá. Porque se está pidiendo el coeficiente de rozamiento, ¿no? Así que de alguna manera tenés que hacer jugar a la fuerza de rozamiento. Claro. Claro. Así que podés tomarlo, sí, podés tomarlo respecto del centro de masa y te aparece el rozamiento generando momentos, ¿no? También. Sí, sí. Y en el otro cuerpo, ¿qué le plantean? La sumatoria de fuerza. ¿Igual a qué? Masa por aceleración. Bien. Bueno, dependiendo de qué, me gustaría que si ustedes lo quieren hacer, no sé si mostrárselos, porque ya al mostrárselos les estoy condicionando la resolución con la que yo lo encaré. ¿Quieren que no se los muestre y lo hacen ustedes? Están pidiendo coeficiente de rozamiento. ¿Yo dejé de compartir, por casualidad? ¿O estoy compartiendo? Sí, ahí se ve el... Se ve, porque no aparece la... Bien. ¿Quieren plantearlo? Pues la idea es hacer un repaso y ustedes no tienen preguntas, les traje 3 problemas para Bueno, por ahí estaría desarrollar. bueno tratar de intentarlo, a ver cómo sale. Bueno, yo de todas formas se los voy a dejar subido en el Teams a esto. Ok. Entonces, plantean o sumatoria de momento, como me dijeron ustedes dos, respecto del CIR, o sumatoria de momento respecto del centro de masa. Y respecto del cuerpo que cuelga, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Les hago una pregunta, si, o mejor dicho, este cuerpo tiene una determinada aceleración, ¿no? ¿Cómo se vincula esa aceleración con la aceleración angular del cilindro? Buena pregunta. A ver. Radio. No te escuché, disculpas. Con el radio. Bueno, con el radio, sí, pero es una vez el radio, 2 veces el radio, depende de qué. Ese es mi punto de vista, por eso no los quería condicionar, pero en general a mí me resulta cómodo. Eso es qué sé yo, un gusto, digamos, una comodidad que tengo yo, quizás otro tenga otra comodidad, de tomar momento respecto del centro instantáneo de rotación. Porque facilita el análisis, para mí.
Pero en este caso, como además me están pidiendo el rozamiento estático y necesito la fuerza de rozamiento, además de sumatoria de momentos del cilindro, voy a tener que considerar sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque en la sumatoria de fuerzas sí aparece la fuerza de rozamiento. ¿Se sienten más o menos cómodos como para hacerlo? ¿Ir y plantearlo? ¿Alguien se anima a compartir algo, un diagrama de cuerpo libre, alguna formulita, algo o no? Yo todavía no tengo nada. A ver. Se le va a complicar, tienen que sacarle fotos, un despelote, ¿no? Sí. Pero hablo con 2 de ustedes nada más. ¿Qué pasa con los demás? Ahí está lo que les puso Hugo, ¿no? Lo que estábamos charlando. Identifiquen los cuerpos, diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de vínculo y después las ecuaciones tanto de momento como de sumatoria de fuerzas. Ese es el esquema que hay que seguir. Karen, vos que venías bastante consultando y me hiciste muchas preguntas, hiciste muchos problemas, ¿cómo lo ves? Ah, no tenés micrófono, ¿verdad? Bien, bueno. Ya tenemos 3 que están encaminados. ¿Y dónde van a tomar momentos? ¿En el centro de masa o en el CIR? Y ahora pensándole bien, ¿qué me convendría? ¿Tomarlos desde el CIR directamente para sacar los demás datos y después ir con lo que tengo a ver Siempre el es una tema de la cuestión, fuerza? a veces es una cuestión que conviene sí o sí, no hay dudas de tomarlo en el CIR. A veces, como en este caso, no es tan obvia Sí. y va en gusto de cada quien. Yo me siento cómodo si hay un centro instantáneo de rotación considerarlo. Pero como si lo considero, como bien dijiste vos, en la sumatoria de momentos me desaparece la fuerza de La rozamiento fuerza Ramis, claro. y me están pidiendo justamente eso, o que la relacione, pues voy a tener que meter otra ecuación más que la vincule a la fuerza de rozamiento. ¿Qué tipo de movimiento hace el cilindro? De rotación y traslación. La Sí. ecuación de traslación que aparece, sí o sí obligadamente. ¿Cómo? La ecuación de traslación que aparece obligadamente. De fuerza. La fuerza de rozamiento, ¿no? Sí, Entonces ahí ya la tenés.
Sí, sí. Entonces, bueno, si tomás momentos en el CIR, la eliminás y te queda en una sola ecuación. ¿Se entiende? Creo que sí. A ver, ahí me... No, todos estos análisis tienen que hacérselos ustedes cuando se enfrenten a un problema, ¿no? Si alguno quiere presentar, díganme, si no, avanzamos, porque hay 3 o 4 de ustedes que están trabajando y 10 que no. Bueno, no sé, por lo menos no me comunico con ellos. Entonces no sé si están ahí, si se van a ir, si se embolan, si no saben qué hacer. Yo ahora, profe, presentar no puedo, pero... si No quieren, podés. más o menos. Más o menos lo tenés planteado. Sí. Y vos, Ale, también. Más o menos, estoy ahí viendo la... No insisto, no hagas No, cuentas, estoy es haciendo simplemente números, el planteo estoy de las tratando haciendo ecuaciones. el planteo Después, del... Claro, sí, estoy la tratando... matemática no me importa, se supone que ustedes saben reemplazar y sustituir y esa. El Sí, tema no, es el estoy planteo revisando. físico, Sí, ¿no? sí, estoy con el diagrama de los cuerpos libres, pero fijándome que no me falte nada en realidad. Bien. Karen, ¿vos también estás más o menos encarada? Sebastián. Acá hay 4 que no sé quiénes son. A ver, veamos esto. A ver si se fueron por acá. Diagrama de cuerpo libre, ¿lo ven, no? ¿Se muestra esto? Sí. Sí, el diagrama de cuerpo libre, Diagrama de cuerpo libre, está bien. Sí, rozamiento, tensión, sistema de referencia, peso. sí. ¿Está bien? Normal. Entonces pide que no resbale, entonces lo que charlábamos recién, ¿no? El O es el centro instantáneo de rotación. Yo tomé momentos respecto de ese punto. Entonces no hace momento, como bien dijiste, Alejandro, la fuerza de rozamiento respecto de ahí, Sí, pero sí la tensión y como también dijo Joaquín, creo que era,
la componente del peso. Pero interesante, importante, no olvidar esto, ¿no? ¿Qué hice acá? Stein. Muy bien, Steiner, porque no estoy tomando momento respecto al centro de masa. Entonces el momento de inercia no es respecto del centro de masa, y entonces hay que aplicar el teorema de Steiner. ¿Está bien? Ese es el costo que hay que pagar, si de alguna manera, para decirlo así, de no usar el centro de masa. Otra de las cosas que le marqué acá es en qué sentido va el vector momento, ¿no? Así como está tomado el sistema de referencia que tomé, el momento va de ambas fuerzas que están ejerciendo un momento, va en el sentido de Z. Segunda cuerpo libre, mejor dicho, segunda ecuación del mismo cuerpo libre, es la sumatoria de fuerzas, ¿ven? ¿Por qué la tuve que usar? Y la usé porque necesito vincular de alguna manera a la fuerza de rozamiento porque me interesa, porque me están pidiendo coeficiente de rozamiento. Entonces hago sumatoria de fuerzas, como les decía Hugo recién, en el sentido del movimiento, igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y la planteé en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué la planteé en el eje Y? Y porque necesito la normal, de alguna manera. Ah, sí. ¿Para qué necesito la normal? Para meterla dentro de la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Sí. O sea, acá me independicé. En primer lugar, tomé la ecuación de momento respecto de O y hice aparecer la fuerza de rozamiento haciendo la sumatoria de fuerzas en el sentido del movimiento. Y del otro cuerpo, vinculo la tensión con la aceleración del cuerpo, ¿no? Acá nada más hay dos fuerzas. Y estas son las ecuaciones de vínculo y me interesa discutirlas. A ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de diagrama de velocidades? Y cuando el cuerpo rodaba sin deslizar, este punto O no tiene velocidad, el punto del centro de masa tiene velocidad del centro de masa, y el punto de acá arriba de todo tiene velocidad del centro de masa más omega por R, ¿no? Por 2R en este caso, porque es 2 veces el radio, porque estoy hablando de la velocidad de la periferia respecto de O. ¿Se acuerdan? Que es un triángulo pinchado en el piso con el lado más largo acá arriba. Acá arriba tengo omega por R como velocidad angular, ¿sí? Omega por 2R, perdón. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Va, creo Entonces, que sí. Entonces la relación de la velocidad angular acá arriba es, si derivo, omega por 2R es gamma por 2R. Y la velocidad que tengo acá derivada es la aceleración que tengo ahí. Entonces en el punto donde está la tensión, tengo una aceleración relacionada con la aceleración angular con 2R. Y casualmente la aceleración que tiene el hilo en la periferia de la soga es la misma que la aceleración que tiene el cuerpo al caer. ¿Me siguen ahí? ¿Me expliqué con eso o no? Estoy analizando esta ecuación. No, profe, ¿lo puede volver a repetir? Sí, yo me perdí un poquito ahí con esa aceleración donde... Vamos de vuelta. A ver si lo puedo dibujar. Pon el dibujo original. Ahí. Fíjense, la soga es inextensible, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. O sea, para que no se estire ni se acorte, cada punto de la soga tiene que tener una velocidad. Por lo tanto, tiene que tener la misma aceleración. ¿Está bien? Bueno, va a tener una aceleración, la aceleración del cuerpo 1, que se transmite por la soga hasta llegar al punto en contacto con el cilindro. ¿Estamos? Sí. Como la soga no desliza sobre el cilindro, la aceleración de la soga se transmite al cilindro en ese punto.
y pasa a ser la aceleración tangencial del cilindro. ¿Sí? Sí, hasta ahí está bien claro. Bueno, entonces por eso, si tenés la aceleración tangencial de un cuerpo que rota, por cinemática circular, sabes la aceleración angular. Ah, sí, eso sí. No sé por qué a mí en mi caso no sé por qué me confundí con... Joaquín, ¿vos te habías preguntado, me parece? Yo me confundí en la parte del 2 radio. Esa parte. ¿Por qué 2 radios? Sí. Por eso te quería intentar dibujar. ¿Dónde estás parado, Joaquín? ¿Perdón? No, a Joaquín le pregunto, ¿dónde estás parado? Acá. En la ecuación 5. No, pero el momento, ¿dónde estás? Lo estás tomando. Ah, del CIR. No, vos estuvieras parado en O, ¿no? Claro. Para que todo rota respecto de O. Ah, claro, Ahí, sería el llano, sí. ya. ¿Se entiende eso? Claro. Pero entonces, ¿por qué hay dos ecuaciones de vínculo? Ahora vamos a ir ahí. Porque acá tengo aceleración 2. ¿Quién sería la aceleración? Joaquín. La aceleración de M1. No, de M2. Cilindro, en el cilindro. ¿De dónde sale esa aceleración 2? Acá, en la ecuación de sumatoria de fuerzas. ¿Dónde estás parado? Para plantear esta ecuación. Acá. ¿Dónde? ¿No? En el centro de masas. Sí. Entonces esta aceleración 2 es la aceleración del centro de masa, Del que no es cilindro. más que la aceleración en la periferia. Claro, sí. ¿Se entiende eso? Eso es importantísimo. Si nosotros hubiéramos tomado desde el centro de masa, sería una sola de vínculo, ¿no? No, porque fíjate que el vínculo está acá en este punto de la periferia. Siempre estamos agarrando. No importa dónde tengas un momento, siempre tenés la soga agarrada en la periferia. Pasa que si tomaras momento respecto del centro de masa, te aparecería la fuerza de rozamiento como parte de esta ecuación de momento. No digo que esté mal, ¿eh? Es otra forma de plantearlo. Bueno, seguí, Gustavo, a ver si se lo aclaro un poco más. No sé si lo entienden. Ese es el planteo físico. Se acabó la física. A partir de ahora viene matemática. Voy a achicar esto, así se ve. Ahora es reemplazar y sustituir. Es una cuestión analítica, matemática, para encontrar lo que estoy buscando. Pucha. Gustavo, Sí, ¿podés dibujar acá en el cilindro dónde está la aceleración 1 y dónde está la aceleración 2? Los vectores. sí, mira. Esta dentro. Esta es A1. La aceleración, ¿y por qué le llamo 1? Porque le llamé 1 también a esta, ¿no? Y la aceleración 2, que es la aceleración del centro de masa del cilindro. Ah, claro. Sería la aceleración de la tensión que se comparte con la masa 1 y después la aceleración del... Claro, claro. Y esta es la 2.
¿Se ven con los colores esos? Sí, sí. Sí, se ve. Y este es a 2. Profe, Sí, y si la aceleración o la tensión hubiera salido desde el centro de masa, sí, como en PX, ahí sería solo una, ¿no? O serían sí. dos. No, una, porque tenés la soga vinculada al centro de masa del cuerpo. No está en la periferia. Sí. ¿Está bien? Bueno, después no sé si quieren meterse en el tema matemático, pero después es reemplazar y sustituir hasta encontrarse con, acá lo que hice fue, despejé la normal, la metí en la ecuación de arriba, y en lugar de poner FR puse mu estático por la normal. Es un problema medio analíticamente largo, ¿no? Y después la reemplacé, encontré la aceleración angular, y entonces con las ecuaciones de vínculo y conocida la aceleración angular encontré A2 y A1, entonces la reemplacé aquí y despejé el mu de la ecuación de traslación del centro del cilindro. Pero me importaba que planteáramos esto y que entendieran las ecuaciones de vínculo. Se supone que ustedes saben hacer reemplazo y sustitución de ecuaciones. Sí, eso sí. El tema es que yo también me confundía bastante el tema de las aceleraciones. A mí. Por eso lo traje, por eso es un problema interesante. Y ahí en la guía de esto, nada más que no le dan bola Si a bien me ustedes. daba cuenta del tema de que la misma aceleración de la masa 1 es la misma que hay en la tensión de la soga ahí, pero no sé por qué me confundo. Guarda con eso. Por eso Sí, yo sí. quizá, no sé si los confundo, si hago lo que voy a hacer, espero que no. No, olviden que era. Sí, aguanta un cachito. ¿Se acuerdan cuando hacíamos diagramas de velocidades en un cuerpo que rueda sin resbalar? Que encontrábamos un diagrama de velocidades así. ¿Se acuerdan o no? Que decíamos, este punto no tiene velocidad y es el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Este punto que está acá. Sí, del aro que gira. Por ejemplo. El centro de masa tiene velocidad de centro de masa y no gira. ¿Se acuerdan de esto o no? Ah, sí, sí. Sí, sí, ahora sí. Y la periferia tiene una velocidad que es velocidad de centro de masa más omega por R. ¿Te acuerdan de eso? Sí. Bueno, Cierto. entonces, de aquí sacás que por relación de triángulos, si quieren, qué sé yo, como quieran hacerlo, por triángulos semejantes, sacan esta relación, que la aceleración angular de la periferia está a 2R del punto que no tiene velocidad. Y la del centro de masa está a 1R del punto que no tiene velocidad. En este caso, ¿sí? Claro, la aceleración del centro de masa nunca puede ser mayor que la otra, digamos, para tener una idea. La aceleración del centro de masa, ¿qué? ¿No? No te escuché, no te La entendí. aceleración del centro de masa, digo, nunca podría ser mayor que la de la periferia. Bueno, Por esa relación, digamos. claro, sí, claro. ¿Se entiende el planteo? Los en ordenados, sistema de referencia, diagrama de cuerpo libre. Si hay rotación, ecuaciones de momento. Si necesito, ecuaciones también de sumatoria de fuerzas de traslación. Para cada cuerpo. Si no tomo centro de masa, utilizar Steiner para el momento. Tratar de vincular todas las ecuaciones necesarias
que son las que ven, no hay mucho más, para encontrar la solución, tantas ecuaciones como incógnitas, y las de vínculo, que creo que es donde más tienen problemas. Por eso quería joder acá. No sé si hay alguno escribiendo. ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta con esto, Karen? Yo estaba aprendiendo como los chicos. Se entiende. Bueno, además de entenderse, ¿se animan a plantearlo? Yo les sugiero, ya lo vieron, háganlo. Siéntense un cacho, un tiempo con el papel y háganlo ustedes. Después lo comparan contra el que yo voy a subir, que es este archivo, pero háganlo sin mirar. ¿Sí? ¿Y Cedil? Les presento otro para pensar. ¿O quieren seguir hablando de este problema? ¿Alguna duda? No, ¿Estamos bien? Sí, creo que estamos bien ahora. ¿Todos? Cuestión de sentarse de vuelta y... En serio, mirarlo, siéntense a hacerlo. Este problema no está en la guía, fue un examen. Así que tiene el nivel de examen. Siéntense a hacerlo. Acá viene otro, quizás más fácil. ¿Lo ven? Sí, se ve. Es un eje cuya masa se desprecia, agarrado en dos cojinetes, y en el centro hay un aro, un disco. Arrollado sobre el eje hay un hilo del cual cuelga una masa. Piden la aceleración de la masa que cuelga. Otra vez, ¿qué plantearían? En este problema, chicos, ¿en dónde está el centro instantáneo de rotación? Pues, instantáneo de rotación. Ahora sí, en el centro de masa, ¿no? Exactamente, en este caso coincide. Muy bien. El sí y el centro de masa, una bendición que coincidan. Acá se lo imaginan, ¿no? El hilo está puesto en la periferia del cilindro, del eje, y de él cuelga la masa, ¿no?
Acá les dibujé, por si no se dan cuenta, cómo es el esquema en 3 dimensiones. Una consulta, ¿acá tendríamos que plantear también un diagrama de cuerpo libre para los dos o directamente se puede hacer un diagrama solo y tomar... No, siempre plantea un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. para cada cuerpo? Ah, está bien. En líneas generales, ¿no? Sí, sí. Profe, en este caso el eje no sería un cuerpo, ¿no? Porque no tiene masa. El eje tiene masa despreciable, sí. Pero en líneas generales, ¿qué plantearían? ¿O qué plantearon? Y bueno, habría que plantear el diagrama de cuerpo libre de los dos cuerpos. Por Sí, ejemplo, la del volante, sí. que tendría bueno, la tensión que está del centro de masa, digamos, a 12,5 centímetros, ¿no? Milímetros, no. ¿Qué estamos hablando? Ah, ¿vos estás hablando del eje ahora? Del volante, sí. No, una cosa es el volante, otra cosa es el eje, ¿eh? Esto verde es un eje de 25 Sí. milímetros de diámetro. Sí, Esto azul es un volante de 500 milímetros de diámetro. sí. El hilo está arrollado sobre el eje, como ves acá. Pero el eje no es a ver, El eje tiene masa despreciable, pero tiene por un eso. radio. Que tenga masa despreciable no quiere decir que no tenga un radio, ¿no? Por eso, pero no se toma en ese caso como que en realidad estamos tomando el radio como para tener una referencia sobre el volante donde se está aplicada la tensión que ejerce la soguita Sí, o la el hilo soguita, cuando esa tensión de la soguita, ¿qué hace sobre el eje verde? y hace momento Bien, a bien. 12,5 milímetros, digamos, del centro de masa. Correcto, sí, bien. Es para tener esa referencia en realidad nada más, ¿no? Porque Sí, nada más. no estoy Se le considerando podría el haber dado momento sobre el masa, eje. pero no. ¿Y a los Claro. efectos de qué te facilita el cálculo que no te den la masa de ese eje? Y que no tengo que calcular momentos sobre ese eje. No, momento sobre ese eje vas a calcular. Si me estás diciendo que es tensión por el radio 12 milímetros y medio, momento estás calculando sobre ese eje. Está bien, pero me refiero a que no... A ver cómo explicarlo. Que no tengo que considerar ese eje como un cuerpo más para hacer un diámetro de Bien, cuerpo libre. A eso me refiero. sí. Este problema es más fácil que el otro. ¿Quién es mi otro interlocutor parlante? Era Joaquín, ¿no? Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, este me está costando un poco más que el otro. ¿Te está costando más que el otro? Sí, a mí sí.
La soga hace un momento respecto del centro de masa, del eje que pasa por el centro de masa, que está a 12 milímetros y medio de distancia. O sea que la única fuerza que hace momento es T, que es la tensión de la soga. ¿Vamos bien? Sí, vamos Sí. bien hasta ahí. De eso se dan cuenta. Sí, El sí. diagrama del cuerpo, bueno, y esa ese momento T por R, llamémosle chiquita, T por R chica, ¿a qué tiene que ser igual? Al momento de inercia por la velocidad, la aceleración angular. Bueno, ¿el momento de inercia de quién? Del volante. Del volante. Ahí está, tenés una ecuación. ¿Y la otra ecuación cuál sería? La sumatoria de fuerzas de la masa 1. ¿Igual a qué? De la masa por aceleración. Bien. Ahora, la ecuación de vínculo, ¿cuál es? O sea, la aceleración lineal que tiene este cuerpo al caer, ¿cómo está vinculada con la aceleración angular? ¿Qué R hay que tomar, para decirlo así? R chiquita. Bien, R chiquita. Porque la aceleración angular de todo es la misma. Y la distancia o la relación entre la velocidad lineal y el eje de rotación es R chiquita. O sea que más o menos está, ¿cómo que les cuesta? Si este es más fácil. Es esto, lo que me acaban de decir. Sumatoria de momento respecto del eje O, que pasa por el centro de masa. O sea que T por R igual a I del centro de masa por gamma. Como es el centro de masa, es un medio de la masa 2 por el radio al cuadrado, por gamma. Y gamma es la aceleración del cuerpo 1 dividido el radio chiquito. Porque todo esto tiene la misma aceleración angular. Están unidos. Y de acá sacan la tensión relacionado con la aceleración del 1. Porque es el cuerpo que está cayendo. Justamente lo que me están pidiendo, esa aceleración. Así que después es reemplazar. Es más sencillo que el otro este problema. Pero más o menos lo plantearon bien. Sí, nos faltan los detalles, me parece. Le faltan los detalles. Yo creo que ustedes tienen problemas siempre acá. Yo me doy cuenta que el problema Sí. les pasa por acá. Es que me pasó a mí con el ejercicio ese, el 190, ese que tenía que hacerlo otra vez, y también me había pasado lo mismo, que tenía problemas con la vinculación de las aceleraciones. Bueno, piensen eso, piensen la aceleración lineal, si es que hay una aceleración lineal de un cuerpo que cae, yo qué sé. ¿Cómo está vinculada con el cuerpo que rota? Pero no zafan de un diagrama de cuerpo libre, o mejor dicho, de un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo. Y no zafás, Alejandro, de decir, lo hago para uno solo. No, no porque te van a faltar ecuaciones. ¿Ve que si no planteabas el diagrama de cuerpo libre del cuerpo este, no sabías cómo vincular la tensión? Sí, es ¿Te das verdad. cuenta? Sí, sí, sí. Tengo que ver a ver si alguno me escribe. Sebastián, Daniel, Franco. Alguien que diga algo. Karen, Ignacio. ¿Duda con este problema? Creo que no.
Para que no me contestan todos. Una de las cosas que quiero volver a la presencialidad, ¿saben qué es? ¿Por qué? Para que todos puedan hablar. Sí, vernos las caras, a ver qué onda, ¿no? Además, sí, además. Aquí alguien está hablando y no sé quién es. Pues estoy medio como en el anterior, trabado con las cosas, pero intento ir probando. ¿En qué estás trabando, Sebastián? ¿Qué te traba? Decime. ¿Las ecuaciones de vínculos se te complican? Plantear las ecuaciones. Siempre las mismas cosas es. Siempre la misma historia. Es plantear ecuaciones de momento, si hay que rotación, y un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. O sea que habrá otro que se mueve, será sumatorio de fuerzas. Y ecuaciones de vínculo. Hay tres elementos importantes acá. Por supuesto, sistema de referencia, ¿no? Y después es reemplazar, pero si esto está mal, chau, no, por más que reemplacen. Así que lo importante es el planteo físico, analítico. Y después es matemática básica. Tengo otro. Cambio un poco el ángulo del tema. A ver ahí. ¿Lo ven? Sí. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, se está viendo. Sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Se entiende lo que dice? Sí. Hay un problema parecido en la guía. Solo parecido. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? ¿Sacar la velocidad tangencial del disco? Acá tenés que plantear Sí. o plantearte ¿cómo decírtelo? Pues si no te respondo. Ecuaciones de conservación. Momento angular, ¿no? Momento angular, muy bien. ¿Y por qué? Sí, bueno, bien. Sí. Acuérdense que el momento angular también es referencial a un eje, ¿no? Piensen sobre qué eje estamos hablando.
¿Se acuerdan cómo se define momento angular, por definición? Momento de inercia por la velocidad angular. Bien, pero está bien, esa es la ecuación para su cálculo, pero la definición analítica, la definición vectorial, si querés, del momento angular, ¿te la acordás? No, eso no. Ah, es importante. ¿Hicieron algún planteo ya de esto? ¿Hiciste alguna ecuación? Sí, lo estoy planteando. Si lo estás planteando, entonces estás utilizando lo que te estoy diciendo sin saberlo. Vamos a ver. ¿Alejandro? No, me perdí. Losty. A ver, estoy más, agarro. Santiago. No, Sebastián, perdón. Sebastián. Hay dos Sebastianes. Bueno, Pablo y Sebastián. ¿Saben cómo plantear esto? Joaquín, estás haciéndolo. Ignacio, no te conozco ni el texto de lo que escribís. ¿Estás ahí? Profe, en este caso no habría Steiner, ¿no? ¿Y por qué tendría que...? A ver, ¿alrededor de quién está girando todo? Centro de masa. ¿Y entonces? No, no habría. Bueno, no habría. Pero, claro, mi pregunta era porque choca con el coso, ¿no? Sí, es un choque plástico, ¿no? Como ves, porque se queda adherida, dice ahí. Claro. Daniel, tampoco te conozco la voz, ni el texto. Oh, Joaquín, ¿terminaste más o menos el planteo? Ecuaciones nada más, ¿eh? Sí, ¿Qué dirías? que la sumatoria de los momentos es cero por el choque plástico. Bueno, bien. Y además no hay fricción, fantástico. Y si la sumatoria de momentos es cero, qué es lo que sucede? El momento angular es constante. Muy bien. ¿Y qué momento angular inicial tenés? Tengo el de la rueda y Sí. el de la masa. Bien. ¿Y el de la masa, cómo lo consideraste? Eh, Ahí medio me perdí. Ahí te perdés. Sí. Pues ¿te acordás? Sería el radio del, del disco por la masa y la velocidad. Claro. Bueno, esa es la definición. La definición de momento angular es el producto vectorial entre el vector posición
y la cantidad de movimiento. La masa naranja tiene una cantidad de movimiento porque tiene masa y se mueve a una velocidad. Justo cuando se choca con justo antes de que choque, pero un instante antes de que choque con el borde del disco, está a una distancia r formando ambos vectores 90 grados. Por eso te preguntaba si te acordabas la definición. Y ese es el inicial. ¿Y el final cómo sería? Y en el final sería el momento de inercia más las masas sumadas y la velocidad angular final. Sí, la masa no, los momentos de inercia sumados, no las masas. Pero el momento de inercia no solamente del disco. Y no, cuando tenés un cacho de masa acá a una distancia r del centro de rotación, m por r cuadrado te está dando un momento de inercia que produce esta masa, cuando están juntos. No es lo mismo. ¿Entendés? Claro. Si esta masa estuviese en el centro de masa, estoy de acuerdo con vos. Es solamente sumatoria de masas. Pero no está en el centro de masa, está en la periferia, así que está a una distancia r. O sea, te estoy diciendo esto. Pero bien, el planteo sumatoria de momentos nulo, se conserva L. Eso que dijiste vos, está perfecto. El inicial es el del disco, más M por B por R, porque justamente como te decía, ¿ves? El cantidad de movimientos en el instante previo a que se choquen, está a una distancia R formando 90 grados con el eje de radio. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto quiero que lo vean, es que el eje, acá está mal dibujado, el disco está girando, fíjate, en el sentido de Z, usa la mano derecha, no me ven, pero si haces la mano derecha en el sentido que va girando, en el sentido horario, el L del disco va en el sentido de Z, y el L de la masa naranja va en el sentido de menos Z, porque va en el sentido opuesto. ¿Lo ves? Es lo que dice Sí, acá. Entonces se restan. ¿Ah? Ese es el L inicial. Y el L final, bueno, acá está la resta que acabo de decir. Y el L final es importante que tengas en cuenta que la masa no está en el centro de masa, está en la periferia, a una distancia r del centro de masa. Así que aporta, este término es el que aporta la masa naranja por estar en la periferia. No es Steiner, esto no tiene que ver con Steiner. Esto es la suma de esta otra masita que está a una distancia r del centro de rotación. Y de acá de la igualación, porque es constante, sacás la omega final. Estaba cerca, tené cuidado eso. No sé si habías pensado en esto de los signos, cuidado. Es decir, que esta masa, por haber chocado, le sacó velocidad angular. Venía con 12, terminó con 2. ¿Ves? Por haber chocado en el sentido opuesto, ¿no? Si chocaba en el sentido a favor, lo aumentaba. A ver si hay preguntas. ¿Se entiende el planteo? Profe, ¿tiene alguno de hidrodinámica para ver? No, hecho no. Yo les planteé el otro día problemas de hidrodinámica que inventé. El, el del sifón, el de Bernoulli y el de Pitot. ¿Estabas el otro día? Sí, sí. Y los traje justamente porque no hay muchos problemas de hidrodinámica en la guía. Y les dije que hicieran uno ustedes. Espérate, a ver. ¿Lo hicieron o no? Yo les dije, hagan este problema. ¿Lo hicieron?
¿Me ven? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Yo le dije, hagan este problema, le dije que la clase pasada, hagan este problema que es parecido al que hicimos antes, de la manguera esta. Básicamente es aplicar Bernoulli en un extremo y en otro, en el punto donde ingresa el agua y en el punto donde sale el agua, despreciando la velocidad de caída de la boca del tanque, por considerar que como el caudal es el mismo y las áreas son muy diferentes, la velocidad en este punto es muy inferior. Y respecto a este sistema de nivel de referencia, tenés una ρ por g por h con 4,9 metros de altura. Y es plantear eso. Y está puesto acá, mira. La presión en 1 más ρ por g por h más 0 porque estoy despreciando la velocidad de movimiento del nivel en la boca del tanque, es igual a la presión en 2, que es atmosférica, más 0 porque estoy a nivel de referencia 0 de altura, más 1 medio de ρ por la velocidad al cuadrado de la salida del agua acá. Y de ahí sacás la velocidad justamente que es la que te interesa de salida del agua acá. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, sí, profe. Y no hay muchos más, no me acuerdo si hay más problemas de hidrodinámica. Ese es de la guía. Pero era clase de consulta, y ustedes no hicieron ni una consulta. Profe, en el ejercicio 172, el cuerpo rígido. Toma. Pará, vos te querés hacer memoria. 172. ¿Cuál será 172? 172, sí, es un disco que se frena con una zapata, ese. Eso lo hicimos en clase. Sí, Sí, decime. el momento de la fuerza de rozamiento sería con la normal o con la fuerza. Vos fíjate que la fuerza la fuerza de la zapata pasa por el eje de rotación. Así que esa fuerza no hace momento. Bien. La que hace momento es la de rozamiento, culpa de la fricción entre el eje y el disco, que es tangencial, y esa sí hace momento. Esa discusión también la tuvimos el día que lo explicamos. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? Claro, ¿Quedó claro? fuerza de rozamiento por el radio. Claro. Y por la fuerza de rozamiento ahí tenés que plantearla en función de F, ¿no? Ah, claro, esa es mi pregunta. ¿Por qué en función de F? ¿Y quién produce rozamiento? La F es como si fuera la normal. la fuerza normal. No es una fuerza normal. Claramente no lo es. Pero es como si, debido a ella, se genera la fricción. ¿Entendés? Sí. Entonces F por el mu es la fuerza de rozamiento. Y si lo hubiéramos planteado con la normal, ¿hubiese estado mal o...? ¿Y cuál es la normal si no está apoyado en nada? La normal es una fuerza de reacción de un cuerpo cuando está apoyado sobre otro. Claro. Acá no hay apoyo. De eso conceptualmente está mal, si decís normal, porque ¿qué es normal? Hugo, ¿querés decir algo? Que yo ya no sé. No. Estudien para el miércoles. Sí, a ver si entienden que física no es una materia para estudiar una semana antes. Es una materia larga, de muchos conceptos que no se ven en el secundario, ni en el ingreso, sobre todo en el segundo cuatrimestre.
Y requiere de mucho culo y papel. Y si no se le da eso, y aparte consultas, chicos, hay alumnos que me están preguntando muchísimos problemas y me parece muy bien porque demuestran que se están rompiendo y preguntan cuando no entienden. Pero son los menos, ¿eh? Bueno, acuérdense que el examen empieza a las 9, no a las 8:30. Ah, eso no lo tenía. ¿A las 9 empieza? Bueno, nos conectamos 8:30, pero mientras tomamos Ah, bien, bien. nos va a llevar un tiempo. Una pregunta acá. ¿Quién preguntó? Tengo mucho para practicar porque estoy todavía en el principio de cuerpo rígido. Sí. Bueno, si tenés dudas, Sebastián, ya sabés, escribime o consultá. Consultas en el campus o en Teams. Sí, a mí me escriben muchos por chat Ah, de ajá. Teams. No sé por qué. Me escriben en privado. Sería bueno porque aportan a ayudar a otros y lo hacen en el Teams porque ven la respuesta a otros de las preguntas de ustedes. Puede ser una pregunta de otros, pero bueno. Sí, o sea, es cuestión de sentarse y empezar a practicar más todavía. Pero no hay vuelta, ¿eh? Sí. ¿Cuánto durará el parcial? 2 horas, ¿no? Y lo mismo que el primero, creo que era 3 horas y media, no me acuerdo que le habíamos dado. Pero al mismo tiempo que el primero. Profe, yo tengo una duda. A ver. En hidrostática, cuando el tubo es horizontal, ¿se anulan las alturas? En hidrodinámica dirás. Sí. Y sí, porque tanto de un lado como del otro, de los dos puntos, porque Bernoulli siempre implica tomar, digamos, el nivel de ecuación, el nivel de referencia para 2 puntos. Comparar 2 puntos, digamos así. Si los 2 puntos tienen la misma altura, ambos términos de altura se te cancelan. Son iguales. Entonces no Pero hay presión hidrostática diferencial, entonces se te cancelan y chao, desaparece. Pero la altura no era hasta el radio de la sección. ¿De qué estás? No sé de qué problema puntual estás hablando. Ya que esta pregunta me parece que me la hizo el otro día por chat alguien. Si vos Sí. tenés un caño horizontal, si tomás el centro del área de un lado como del otro, ambas alturas son las mismas, ¿no? Entonces si planteás Bernoulli en un lado de la cara de A1, por ejemplo, y Bernoulli en la cara A2, que está en la misma altura su centro que A1, haces P1 más ρ por G por H1 más ρ un medio de la ρ por la velocidad al cuadrado en un lado, y del otro lado tenés P2, ρ por G por H la misma, así que se te cancelan. Sumás y restás el mismo número, sumás de ambos lados el mismo número. Sí, pero si la sección 1 es 2 y la sección 2 es 3, las alturas serían diferentes, ¿no? ¿Por qué? ¿El centro no está en el mismo lugar? Acordate que para tubos horizontales habíamos planteado la cuestión de continuidad, ¿no? La conservación del caudal. Sí. Sí, pero la altura, vos tenés dudas en la altura. La Obviamente que altura sí. no se mide al nivel, a la periferia del cilindro, se mide en el centro de masa del cilindro. En el centro del eje, sobre el eje. Sí. Entonces una línea de corriente que pasa por ese centro de la circunferencia tiene el mismo nivel en los dos lados. Y ahora si el tubo fuera no horizontal, o sea, no sé, tiene una elevación, ahí sí las alturas serían Ahí por diferentes. supuesto que son diferentes, claro. Ok, gracias. De nada. Y como te decía Hugo, ¿no? Planteamos que el caudal es constante. Entonces, área por velocidad de ambos lados es la misma, nada más que si las áreas son distintas, las velocidades son distintas. Son Ahora, 2 ecuaciones que hay que utilizar acá.
Bernoulli y continuidad. Tenés un tubo que tiene un diámetro de 10 metros en un extremo y un diámetro de 50 centímetros en el otro, entonces ahí sí vas a plantear diferencias de alturas, ¿no? Pero la idea es que no es tanta diferencia con la que nosotros trabajamos. Y el hecho de despreciar la velocidad, eso es un análisis, una aproximación. Despreciar la velocidad cuando las áreas son muy distintas, y lo acabamos de plantear en el problema que vos me dijiste. Cuando las áreas son muy distintas, la velocidad de caída del área grande es despreciable. Perfecto, profe. Uh-huh. Bueno, si no hay consulta, dejamos acá y nos vemos el miércoles. Miércoles, sean puntuales, por favor. Recuerden de tener a mano el DNI o la libreta, los que tengan libreta. Acá nos conectamos 8:30 como siempre y arrancamos 9, ¿no? Sí. Sí, cuando terminemos de tomar lista. Ah, perfecto. Bueno, chicos, siéntense. Así que bueno, nos vemos el miércoles. Sí, no queda otra. No. Acá hay más preguntas. Nos vemos. Chao, chicos, buena semana. Bueno, hasta el miércoles entonces. Hasta el miércoles. Voy a dejar de grabar. Ahora.